Buenas tardes, mi nombre es Luis Mario, soy del grupo D05 y hoy vengo a presentar mi PIA de la materia competencias comunicativas. Voy a hablar sobre los videojuegos. Todo empezó del desarrollo del juego Pong, el cual trataba de simular un juego de tenis poniendo a dos jugadores jugando entre ellos, poniendo dos barras laterales a los lados de la pantalla con una bola en el centro, la cual se iba moviendo constantemente. El objetivo era cubrir tu lado de la pantalla, pero al mismo tiempo mandar la pelota de tal manera que pudieras meter gol, por así decirlo, en el otro lado del jugador para así marcar puntos, y después de cierto tiempo se decidiría el ganador. Después de esto, los juegos siguieron evolucionando hasta crear los juegos, vale la redundancia, famosos como Space Invaders, Pac-Man, los cuales eran mmm, los cuales eran puestos más que nada en arcades, que eran salas de videojuegos que se rentaban por monedas, que tú podías ir y pues jugar un rato. Después de este avance en los videojuegos, se fueron creando cosas un poquito simples pero famosas, como el clásico Tetris y los juegos antes mencionados. Ya hasta el año 1985, las empresas grandes o empresas pequeñas empiezan a nacer totalmente basadas en este mundo de los videojuegos. Nacen empresas como Sega, la cual hace videojuegos para los arcades de esa época. Fue en 1984 cuando los juegos llegaron a una pequeña crisis donde ya no se veía contenido, donde los usuarios se veían cada vez menos interesados, y pues las arcadas estaban yendo un poco en picada, lo cual indicaba que pues se iba a acabar este pequeño periodo sobre los videojuegos. Sin embargo, nace una pequeña empresa en Japón llamada Nintendo, la cual toma la apuesta de seguir continuando con este mundo de los videojuegos, creando el super legendario juego de Mario Bros. para, para su consola Dreamcast, la cual fue llamada aquí en este lado de Occidente Nintendo Entertainment System. La cual fue un total boom en todo el mundo, que pues obviamente dio muchas más alas de las que tenía antes al mundo de los videojuegos, y obviamente manteniendo la categoría viva, ¿verdad? El mundo siguió desarrollando nuevos tipos de videojuegos, hasta que Nintendo volvió a demostrar su superioridad, creando juegos portátiles. Esto fue en gran medida una super revolución, ya que se pasó de que los usuarios fueran arcades a jugar lo que ellos quisieran, a tener consolas en su casa para después aún poder tener juegos un poquito simples pero obviamente todavía divertidos, que pudieran ser totalmente portátiles y llevarlos a donde tú más quisieras. Después de esto, Sega, que fue una empresa que salió como competencia en América contra Nintendo, decidió contratar a un pequeño grupo de desarrolladores para crear ciertos juegos que le hicieran competencia a Nintendo. Este pequeño grupo de desarrolladores decidieron de rechazar completamente la oferta de Sega debido a sus múltiples fracasos, y crear por ellos mismos su propia consola, que sería parte de Sony, la cual sería llamada la PlayStation 1. Esto marcó
muy también grande diferencia en el mundo de los videojuegos, ya que marcaba, ya que la PlayStation 1 contaba con una muchísima más potencia que las demás otras consolas, permitiendo que se dieran juegos un poquito más complejos, más largos y obviamente más divertidos. Llegaron los 16 bits en los años, en la década de los 50, y a su mismo tiempo llegaron juegos que iban iniciando en el mundo de 3D. Juegos como Doom que usaban un tipo de efecto visual en el jugador, ya que al no tener una consola lo suficientemente poderosa para correr los juegos que eran demanda en esos días, hicieron el truco visual de hacer fondos en 3D, y sin embargo los sprites de los personajes, de tú como personaje y de los enemigos, quedaban en 2D, pero cuando tú te movías como jugador los sprites se movían contigo, a tu dirección, mirándote fijamente, dando una pequeña ilusión de que los sprites eran de hecho 3D, pero obviamente quedaban en 2D. Este efecto siguió continuándose utilizando en juegos posteriores. Con la llegada de los juegos 3D, obviamente Nintendo volvió a mostrar su supremacía creando el también legendario juego Mario 64, el cual nos transportaba a otro tipo de jugabilidad completamente diferente para ese entonces, marcando un antes y después en todo lo que viene siendo los videojuegos. Las consolas siguieron más o menos iguales hasta el año 2000, que los juegos empezaron a cobrar más potencia con nueva tecnología, nuevo software, nuevo hardware, hasta lo que conocemos hoy en día. Sony, por su parte, estaba desarrollando lo que vendría siendo la PlayStation 2, que obviamente vendría implicando que tendría muchísima más potencia y muchísima más oportunidad de crear nuevos juegos. Nintendo por su lado creaba la GameCube, que seguía siendo juego de casa, pero que obviamente tendría las expectativas de la PlayStation 2. No fue sino hasta el 2001 que la empresa Microsoft empezó a meterse en este mundo de los videojuegos también, creando su muy reconocida consola Xbox, que sería lo que viene siendo en el mundo actual las tres consolas de las tres empresas más famosas y reconocidas a nivel mundial. Y pues los videojuegos seguirían evolucionando hasta